Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos venido trabajando. A ver, ¿quién nos podría manifestar de qué hemos trabajado, qué temas hemos desarrollado, hemos hablado? Profesora, buenas tardes. Hemos hablado de la coma o el uso de las mayúsculas. Ya hemos hablado de los signos de puntuación, del uso de las mayúsculas. ¿Qué más? A ver, ¿cuáles son los signos de puntuación o qué signos de puntuación hemos trabajado? La coma, el punto seguido, los dos puntos. Melba, decía que otros signos de puntuación, aparte de las que dijo tu compañera, hemos trabajado, Melba. A ver, ¿qué signos de puntuación recuerdas tú? Melba. Punto Melba, ¿puedes final, activar tu audio? punto. Sí, signos de interrogación, signos de exclamación, puntos suspensivos. No recuerdo muy. Ya. Muy bien. Y dentro de ahí hemos trabajado dos signos de puntuación bastante que lo usamos frecuentemente en cada texto u oración, ¿cierto? ¿Que cuáles son? Profe, también el punto y coma. Claro, esos son los tipos de puntos, ¿cierto? Sí, profesora. Pero a ver, de los dos más trabajados hemos hablado, dos que se trabajan frecuentemente en un texto u oración. ¿Cuáles? El punto aparte y el punto seguido. Y el punto seguido. El punto y los dos puntos, creo. ¿El punto y los dos puntos son los más usados en cada texto?
El signo de puntuación es usado en la escritura de nuestra lengua. No. A ver, la pregunta es, hay dos signos de puntuación que nosotros hemos trabajado en clase, mejores. Esta es la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos signos? Hemos hablado, claro está, de los signos de puntuación de manera general, pero hemos hablado de dos en particular. ¿No? El punto aparte y punto final, Miss. No, esa es una. A ver, hemos hablado del punto y de la coma, chicos. ¿Ya? Hemos hablado de esos dos signos de puntuación. Ya que dentro del punto hemos hablado de tres tipos de puntos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos tres tipos de punto que hemos trabajado? Y cada una, ¿qué función cumple? ¿Qué función contiene, mejor dicho? El punto seguido y el punto aparte. Ya, dos de ellos es punto seguido, punto aparte, ¿qué más? Lo otro se me fue de la mente. Falta uno. Punto final. El punto seguido, ¿cuándo lo empleo? Final, punto seguido y punto aparte. ¿Cuándo empleo el punto seguido? Cuando quieres seguir escribiendo una oración, No, sí, cualquier texto, es el punto seguido. cuando escribes una lectura también. A ver, se te entrecortó. ¿Cuál era tu idea del himno? Es cuando estás escribiendo una oración o estás haciendo un documento, un punto es cuando quieres seguir escribiendo, nada más. Quieres seguir escribiendo. Cuando el otro es el otro punto es cuando quieres hacer un punto aparte, pero cuando quieres hacer un punto seguido es el punto que es seguido. Profesor, es un punto seguido cuando haces una lectura y sigues escribiendo y hasta que llegue el punto final. A ver, hay que ordenar nuestras ideas. Cuando nosotros hablamos del punto seguido, ya su empleo va a ser cuando nosotros queremos seguir hablando del tema, ¿cierto? Cuando nosotros queremos continuar hablando del tema, mejor dicho, ¿qué quiere decir? De un mismo contexto. Les decía yo la clase pasada, estoy hablando, por ejemplo, sobre el término razonar. Entonces, en una primera parte voy a hablar sobre sus definiciones. Si yo quiero hablar definiciones manifestadas por diversos autores, voy a hacer uso del punto seguido, ¿ya? Ahora, pero si yo quiero ya cambiar y no hablaría de la definición, sino características de razonar, ¿qué tipo de punto haré uso? El punto final. Punto seguido. No. Punto aparte, entonces. Por favor, Cuando yo ya quiero cambiar de contexto, por ejemplo, ya estoy hablando sobre definiciones. Ahí hago uso de punto seguido cuando quiero separar el mismo párrafo dentro de uno mismo. Pero si yo ya quiero hablar sobre características de razonar, ¿qué tipo de punto hago? Ahí será punto y coma. Punto y coma, Miss.
No, punto y coma, no, chicos. Punto aparte. Punto aparte, excelente, Rodrigo. Ahí voy a hacer uso del punto aparte, ¿ya? Ahora, punto final, yo empleo cuando voy a querer dar por finalizado Un texto. Lo va a finalizar un texto ya. exacto, cuando voy a dar por finalizado un texto, ¿ya? Ahí uso el punto final. ¿De qué otro tema hemos hablado aparte de los signos de puntuación, chicos? También nos ha hablado de los 5 tipos de coma. Del acento Ya. prosódico y del acento ortográfico. Hemos hablado de los tipos de coma y tipos de acento. Puntuación. Ya, tipos de acento. El signo de puntuación ya recordamos. Hemos hablado sobre 2 tipos de acento. El acento prosódico y el acento ortográfico. Acento prosódico y acento ortográfico. ¿A qué llamamos acento prosódico? Cuando tienen A tilde. todas las palabras que tienen acento, maestra. Cuando tiene tilde. Cuando lleva Es a la las, mayor fuerza a de las voz. palabras que lleva la mayor fuerza de voz. La palabra fuerza de voz. A ver, todas las palabras del español, ¿qué tipo de acento tienen? ¿La tilde? Acento prosódico, Miss. Acento ortográfico, la rayita. No, a ver, tenemos lo que dijo Diana, acento prosódico. Todas las palabras del español van a tener acento prosódico. Acento ortográfico, ¿en qué se basa? En la tilde. Se basa para que algunas palabras tengan acento ortográfico, chicos. Es el escrito marcado con una vírgula o con tilde, Miss. Es cuando se coloca por sobre las vocales. Exacto. ¿Ya? Es ese tipo de acento con el cual nosotros le conocemos como la tilde o llamado vírgula, ¿cierto? Ya, entonces, ahora, ese tipo de acento nosotros la usamos en base a reglas, ¿cierto? En base a reglas. Tienen que cumplir ciertas reglas para yo poder colocar ese tipo de acento. ¿Ya, chicos? Ahora, respecto a esos temas, ¿alguna duda, alguna consulta?
¿Ninguna, chicos? No, Miss. Muy bien, entonces vamos a pasar No, ¿ya? bien. al siguiente tema, que es del área de habilidad, ¿ya? O razonamiento verbal. A ver. A ver, normalmente cuando nosotros hacemos uso de las oraciones dentro de la lengua española, o cuando nosotros vamos a dialogar o hablar, vamos a usar ciertas palabras que tienen doble interpretación, que quiere decir que va a variar su significado, pero muchas de ellas se escriben igual. Por ejemplo, será lo mismo decir me fui al pico de la montaña, o mejor dicho, fui de paseo con mis compañeros y llegué hasta el pico de la montaña. Será lo mismo decir que se le rompió el pico, ya claro, se le rompió el pico a la gallina. En esas dos oraciones, ¿pico significará lo mismo? No, Miss. ¿Qué significa en el primero? Que llegó a la punta de la montaña y el otro es A la cima, ¿verdad? Sí. ¿Y el otro? Bueno, es como una herramienta, algo así. ¿Una herramienta? Sí, Cuando yo como digo algo. se le rompió el pico a la gallina, ¿es una herramienta? No, perdón, Miss, perdón, me había confundido. Se trata de un animal. Claro, parte de un animal, ¿cierto? Que tiene, pero ambas palabras tienen algo en común, ¿o no? Sí, porque Sí, Miss, porque ambas están pico. Ambos tienen una particularidad que es la finalización del pico, ¿cierto? Que ambos terminan en ¿qué? En punta, ¿ya? A ese tipo de palabras se les conoce como homónimas, ¿ya? Se les conoce como homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Son aquellas palabras que se van a escribir igual, o se van a escribir o pronunciar igual, pero con significados diferentes. Ahora, ustedes dirán, pero Miss, usted me dijo que se escribe igual. Y acá estamos observando palabras que se escriben o que al menos cambia una letra, ¿cierto? Sí, cierto. Ya, entonces, ahora, las palabras homónimas se van a clasificar en dos tipos. Por ejemplo, acá tenemos vaca con V y vaca con B. Al yo pronunciarlo, ¿suena igual? No, porque cambia la mayúscula. No. Sí, suena Al yo igual, pronunciar Miss. la palabra, ¿suena igual? Son iguales, Sí. pero también. Suenan igual, pero cambia en letra. tiene extra, Cambia en diferentes usos. tiene diferente escritura. En la primera instancia, vaca con V significa animal, ¿cierto? Sí. En la segunda, vaca con B, ¿qué significará? Un objeto. ¿Objeto? Fíjense bien. Vaca con B. ¿Qué Es significa? un animal. Con B, no con V. Es una cosa. ¿Cómo dice mi? Vaca con B, ¿qué significa? Es una parte del carro, Miss. ¿Una parte del perro? ¿O del carro? Del carro. A ver, vaca con B significa esa parte superior que tiene como parrilla, que le dicen algunas personas a la parte superior donde van maletas o algún objeto.
Eso es vaca. ¿Ya? Ahora, bota con V. Según Como la una imagen, votación, ya sea política. el acto de votar, ¿cierto? De hacer un Sí. sufragio, mejor dicho. Y bota con B. Un objeto que se utiliza Prenda de ya sea vestir. para las lluvias o Es un calzado. Es un calzado, más fácil. ¿Por qué se complican en la definición, chicos? Ahora, cierra con S. Es un cerro, cierra. ¿Es un cierro? El campo. ¿Cómo? Una montaña. Es un cerro. O sea, Son Es reídos. una parte sur, que es la sierra que decimos, no es la pues, Exacto, costa y lo que sierra. exacto. ¿Y cierra con C? cerró la puerta. Una De puerta. el acto de cerrar, ¿cierto? Ujú. Hierba con V. Cierra. Hierba con V. Eh, Es con hervir, B o de sea, vaca. hervir en Una agua. planta. ¿Cómo? De hervir. Hervir agua. De hervir el agua, ¿cierto? ¿Y hierba con B? Hierba la planta. La planta. ¿Ya? Entonces les decía, hay dos tipos de palabras homónimas, las llamadas homógrafas y las homófonas. Como ustedes se han dado cuenta, en el anterior ejemplo hemos visto que muchas de ellas suenan igual al momento de pronunciarlas, pero se escriben diferente. Entonces en eso se van a diferenciar. Tenemos las homógrafas y las homófonas. Cuando hablamos de las homógrafas, van a ser aquellas palabras que se van a escribir igual, se escriben y suenan igual, pero su significado van a ser diferente. Entonces, homógrafa, ¿qué es? Escriben y suenan igual, pero significado diferente. Por ejemplo, tengo este libro vale 500 soles. Y en la siguiente oración tengo un vale de descuento. Ahí, ¿cuál será la palabra homónima? Vale. Vale, ¿cierto? Y en ambos casos, ¿qué de particularidad tiene? Se escriben igual. Se escriben igual y suenan igual, pero el significado que tienen, ¿será lo mismo? No, profesora. No. En la primera oración, ¿qué significa? Por mi cabeza. De valor, lo que cuesta. El precio, ¿cierto? El valor. Y en el segundo, De un ticket, por así decirlo. exacto, de un ticket, ¿sí? De un objeto. ¿Sí? Entonces, esos son los llamados palabras homógrafas. Luego tenemos las palabras homófonas. ¿Qué son las homófonas? Van a ser aquellas palabras que se van a pronunciar igual, pero su escritura y su significado son diferentes o distintas. Ya, por ejemplo, tuvo un accidente y es un tubo de plomo. Ahí, ¿cuál es la palabra homónima? Tubo. Tubo. Tenemos En tubo todo, con V y tubo con chicos. Tubo con B y tubo con V. V. En la primera oración, tuvo un accidente. ¿Qué se refiere? ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió?
¿De qué verbo proviene tuvo? Tener. Tener. Viene Del verbo tener, ¿ya? Y en la siguiente es un tubo de plomo. de homófono. Objeto. Es como una herramienta, un objeto. Es un objeto, ¿ya? Entonces, estos son las llamadas homófonas, cuando se van a escribir diferente y van a pronunciarse igual, pero su significado va a ser distinto. Las homógrafas son aquellas que se escriben y suenan igual, pero significado distinto. ¿Qué tienen en común en ambos tipos de palabras, tanto las homógrafas como las homófonas? Que su significado va a ser diferente, ya que va a variar. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, mi. Respecto a las palabras homónimas, recuerden que si tienen dudas, háganmelo de una vez, porque luego yo les voy a dar una actividad en la cual me van a tener que desarrollar esto, en base a lo que les estoy explicando. Así que si no entienden una parte, por favor, manifiéstenlo. ¿Ya? Porque luego, cuando les dejo las actividades, ustedes me dicen, Miss, no entendí. Justo cuando les dejo la actividad. Vuelvo a preguntar, no hay dudas, ¿cierto? Sí, No, mi. profesora. Yo no entendí, mi. A ver, ¿qué parte no entendiste? Esto lo que pasa a mí es que estaba en otra tarea y no casi he entendido. En otra tarea, ¿qué tarea estarás? Me he olvidado de hacer la tarea de computación. Ya, pero no es el momento, ¿eh? Disculpe, mi. Ya, a ver, les decía, nosotros tenemos un grupo o tipos de palabras a las cuales se les denomina homónimas, ya, que son palabras que van a sonar o escribirse igual, pero que tienen significado diferente. Ahora, esas homónimas se van a clasificar en dos grupos, las homógrafas y las homófonas. Ya, ¿a qué llamamos homógrafas? Son aquellas palabras que se van a escribir y sonar igual, pero van a tener significado diferente. Y las homófonas van a ser aquellas palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado va a ser distinto. ¿Ya? Como ustedes se han podido percatar en los ejemplos. Ahora sí, ¿quedó claro? Sí, Miss, una consulta. Dime. Acá dice, en donde dice examen bimestral, dice completa la oración tomando en cuenta el significado de las palabras. ¿Ya? Ya, Miss, yo ahí un poquito no lo entiendo porque no casi ¿Es de lo puedo este tema? entender. Dice completa la oración. No, ¿es de este tema? ¿Cómo dice? ¿Es de Sí, este de tema? este tema es de razonamiento verbal. Ya, ahorita vamos a llegar a esa parte de los ejercicios para que tengan una idea y lo puedan desarrollar, ¿ya, chicos? Ya. Recuerden que los ejercicios del módulo me lo realizan las consultas de manera personal a mi WhatsApp, ¿ya? Para Ya, yo Miss. poder absorber las dudas ahí. ¿Sí, chicos? Yo les doy acá un bosquejo que son ejemplos similares a los del libro, en los cuales ustedes tienen que desarrollarle en base a lo que les explico en clase o, si no me entienden, me lo hacen de manera personal. ¿Ya? Ahora, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vino con V, ambos casos, pero tiene significado diferente. ¿Qué tipo será? ¿Homógrafa o homófona?
Chicos, recuérdense la teoría. ¿Cómo dijo, profesora? Acá tenemos vino, en ambos casos se escribe igual, suena igual, pero significado diferente. ¿Qué tipo de palabra homónima es? ¿Homógrafa o homófona? Homógrafo. Homógrafa. En la primera instancia significa vino, bebida alcohólica, y en una segunda opción del verbo venir. Estas palabras homógrafas se van a definir o se van a interpretar su significado dependiendo su contexto. ¿Ya? Por ejemplo, yo no voy a colocar, o bueno, voy a colocar la palabra vino y voy a decir que significa bebida alcohólica. Si mi oración es, por ejemplo, aquella vino desde Huaral. Ahí yo la palabra vino no voy a decir que significa bebida alcohólica. ¿Qué significará ahí? De venir, de viaje. Del verbo ver. Venir. Y lo mismo sucede con viste. Del verbo ver y del verbo vestir. Por ejemplo, Fernanda viste de totus, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que usa prendas de totus, o se viste de ella. O con lo mismo de la palabra invertir. En la primera significa emplear el dinero, invertir, cambiar de lugar o posición. Por ejemplo, invierte el lugar de tu escritorio, por ejemplo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Moverlo. Yo cuando digo Francisca invirtió mucho dinero en aquel negocio. ¿Y qué significa? De lo que puso el dinero. ¿Bien? Y acá tenemos más, ¿no? Por ejemplo, aro, cuando se refiere al barril, le falta un aro. ¿Ahí qué significará? En la primera opción, cuando yo digo al barril le falta un aro, ¿qué significará aro ahí? Como una tuerca, un objeto. ¿Cómo? ¿Qué significa en esa primera oración aro? Del objeto. ¿Del objeto? Cuando yo digo al barril le falta un aro, ¿a qué se refiere? ¿Que le falta un objeto colocarle al barril? Una parte del barril. Una parte, un agujero, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando yo digo, hoy sí aro la tierra, dijo el campesino. Arar. Ha trabajado, arado. Trabajar la tierra. Bota, por ejemplo, bota la pelota. ¿Y qué significa? De botar. Botar la pelota. Tiró la pelota. El acto, ¿cierto? Ahora, quedó arreglada la bota del militar. ¿Ahí qué se refiere? De un zapato. De un calzado. ¿Ya? Ahora, con cerca. Toluca está cerca de México. Cerca, ¿qué significa ahí? Que se está acercando al sitio. Próximo, ¿cierto? Y mi huerta tiene una cerca. ¿Qué significa Que está ahí? cercado. Está cercado con algo. Exacto, es un murito que se le coloca al finalizar, al borde de cada, ¿sí? Puerta. Exacto, chicos. ¿Ya? Entonces, como ustedes se percatan, vemos que algunas definiciones o interpretaciones de los significados podemos definirlas no necesariamente buscando en un diccionario, sino también en base a las oraciones. ¿Ya?
Y acá tenemos algún grupo, ¿no? De homófonos, por ejemplo, palabras homófonas formadas por B o por V. Por ejemplo, haber y haber separado, pero con V. Haber con H y con B, ¿qué significa? Es un verbo que también se usa en perífrasis. Puede haber salido de la casa. O me gustaría haber ido contigo. Y haber separado y con V sin H es la preposición a más el infinitivo del verbo ver. ¿Ya? Del verbo ver. Por ejemplo, voy a ver a mi prima. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir a visualizar. ¿Ya? Y acá tenemos algunas palabras homófonas. Vaca del coche, lo que les decía hace un momento. La parte donde van las maletas. La parte superior, ¿eh? Y vaca de animal. Varón con B y con tilde se le manifiesta, es un título aristócrata que se le da a la nobleza, ¿no? Dentro de la nobleza. Y varón con V se le denomina al hombre, ¿no? Bello con B, adjetivo de hermoso, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo Juan hermoso o Juan bello, ¿ya? Estoy dándole una cualidad. Y bello con V, sustantivo de pelo, ¿ya? Cuando me hago referencia al pelo. Cuando digo, no, Juanito tiene mucho vello, por ejemplo. Y tuvo con B sustantivo, que es el objeto, y tuvo con V del verbo tener. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chicos, No, Miss. ¿todo claro No, hasta ahí? Sí. Muy bien, entonces, en base a Sí lo que les entendí acabo de algo. explicar, me van a completar las siguientes oraciones haciéndome uso con una de las palabras del paréntesis. Ustedes vean, ¿no? ¿Cuál de esas dos palabras que están en los paréntesis va a ir mejor con tu oración? A ver, les doy 5 minutos para que lo puedan desarrollar y luego llamo aleatoriamente para registrar la asistencia de cada uno de ustedes.
Ya, profesora, está resuelto. Tengo de 400 soles en adelante. Ya está, ¿verdad? A ver, Melba, Pero contigo iniciamos. La primera oración. formidable, que digamos. Viene con una calidad. Melba, ¿levantaste la mano? Melba. Ah, ya, Sí, Melba, mi contigo, la escucho. primera oración. ¿Con qué me has completado? Cuando me leen, me van a leer toda la oración y con la palabra que me han completado, me dicen, por ejemplo, en esta primera opción, hay dos, ¿no? Tuvo con B y tuvo con V. Entonces, me vas a leer la oración y me manifiestas si me has colocado la palabra tuvo con B o tuvo con V. Melba. Ay. La B. ¿No lo hiciste, Melba? Melba, ¿no lo hiciste? Con la B, mi. Melba, Miss. ¿no lo hiciste? No, léeme toda la oración, chicas. A ver, vuelvo a explicar. Cuando les pida que participen, por favor, me leen la oración y me manifiestan con qué tipo de palabra me han empleado. Aquí, en esta primera, es la palabra es tuvo. Entonces, usted me manifiesta, tuvo con B, tuvo con V, pero me leen la oración. La empresa ha dedicado cambiar el tubo. Melba, bueno, me parece que Melba está un poco perdida. A ver, Diana. Con B. De desagüe, porque tiene una fuga. Ya, muy bien. Ya, porque ahí hace referencia al objeto, ya la oración. A ver, Elvis, Raúl. Elvis. Sí, Miss. Elvis, la segunda oración. Ya, a ver, dice los conserjes que abrían todas las puertas del ministerio, olvidaron encender las luces de los pasillos. Ya, ese Abrían abrían, con H con o sin H, H. con H. ¿Por qué? ¿Ahí qué significa? Verbo. ¿Cómo? ¿Cuál es el significado de la palabra abrir? ¿Qué significa No, abrían? abrían. ¿Abrían o abrían? Abrir puertas. Abrían. Abrí. Sí. Es abrían. Ya, Abrían, dice. por eso, ¿qué significa? ¿Qué significa abrían? Ay, Ahí no no sé. iría, porque, a ver, dice, los conserjes que todas las puertas del ministerio olvidaron encender las luces de los pasillos. Ahí te Ya. hace referencia que alguien de abrir, ¿cierto? De abrir Sí, algo. Ahora, abrían con H no significa ello. abrían.
Con A. Habrían sin H. Porque Sin habría H. con H viene del verbo haber. A ver. ¿Ya? Y Llame. abrir sin H sí es de abrir. ¿Ya? Para eso hay que leer bien la oración primero. No es completar por completar, chicos. Miss, es que yo no le he podido completar, Miss, porque justo me hicieron una llamada y corté la comunicación y ahorita recién ingresé. Ya bueno. Sí. A ver, la siguiente oración, Elisandra, la 3. Elisandra me parece que no está, ¿no? A ver, recuerden que su asistencia es registrada de esa manera. Rodrigo Jesús. La tercera, ¿verdad? Sí. Este queso tan sabroso se ha elaborado con leche de vaca, con uva. Con la V, porque hace referencia al animal. Di María. Dígame, profesora. Di María, la 4. Instalaré una vaca con V, vaca con B. Con B, chica. ¿Por qué? Dice, instalaré una en el coche con B porque no me grande. caben todos los... Exacto. Con B grande, vaca. A ver, me parece que no me han hecho la mayoría, chicos, y les he dado un tiempo para que me puedan realizar esto. Esto va a quedar solamente hasta las 5, hasta la 4. Lo hemos desarrollado. ¿Ya? Hasta la 4 lo hemos desarrollado y el resto queda como actividad que me deben de enviar, ¿sí? A más tardar hasta el día de mañana, para yo poder registrar quiénes estuvieron presentes o no en la clase. ¿Sí? ¿Me lo mandan? ¿Todas? Sí, todos. Me lo mandan, por favor, a mi WhatsApp, indicándome sus apellidos y nombres, por favor. Hacemos esta tarea entonces.